Les agradezco que estén este día en el cual vamos a mostrarles los resultados del proyecto de investigación financiado por los fondos de Innovate, que se ha centrado en el estudio de un sistema de monitoreo, una aplicación en realidad de monitoreo de algunas variables de la producción de langostinos. La producción de langostinos en el Perú en los últimos años se viene incrementando y bueno, es por todos conocido que la mayor parte de las empresas están localizadas en Piura y en Tumbes, ¿no? El proceso del crecimiento del langostino no se encuentra en la mayoría de las empresas adecuadamente monitoreado, ¿no? Las empresas finalmente se fijan mucho en lo que son los costos, pero no prestan atención en sacarle provecho a la data que recolectan. Entonces nosotros vimos esta oportunidad y además vimos que mucha de esta data se toma de manera manual, ¿no? Y esto trae muchos problemas. Se pierde data, se cometen errores al momento de pasarla a las hojas Excel que generalmente tienen, si es que tienen. Muchas de ellas simplemente lo llevan a mano y tienen toda la data almacenada en cuadernos. Entonces esa data finalmente no se convierte en información, ¿no? Y lo tercero es que nosotros vimos también una oportunidad de aplicar técnicas conocidas de control estadístico de proceso para monitorear las variables que tienen influencia en este proceso. Y nosotros estuvimos muy interesados porque es un proceso que aparentemente es simple, pero en el que intervienen muchas variables, unas controlables, otras no se pueden controlar, y hay aleatoriedad, ¿no? O sea, tenían todos los elementos para hacernos felices a los estadísticos. El problema, voy a tratar de resumir brevemente cuál es el problema, en realidad en cualquier proceso. En cualquier proceso, ustedes perfectamente saben que no siempre se consiguen los mismos resultados, sino que siempre hay variabilidad. Entonces, esta variabilidad se desdobla en dos partes. Una variabilidad que es propia del proceso y otra variabilidad que se debe a lo que se conocen como causas asignables, ¿no? La variabilidad propia del proceso no podemos hacer nada con ella, ¿no? Pero sí podemos intervenir sobre las causas asignables, que es lo que nosotros, lo que se debería determinar con un control estadístico de procesos. Entonces, la primera idea fue, primero, entender bien el proceso, que consta básicamente de 3 etapas, que es la recepción de la larva, la precría y el engorde. Y en empresas como Ecosac tienen una etapa adicional, que es la de aclimatación, porque son langostinos que vienen de agua salada y que se les aclimata para que vivan en agua dulce. Nosotros nos hemos centrado solamente en el proceso de engorde, que es la parte final y donde la mayor parte de los costos se realizan allí, ¿no? Entonces, la idea era buscar unas cartas de control que nos permitieran verificar si es que la variación que tenía el proceso, que tiene el proceso, se debe a causas normales o hay algo que lo está perturbando, ¿no? Esta idea que parece muy simple, en realidad les he dicho que no lo es tanto, porque el proceso se hace en distintas piscinas. Por ejemplo, una empresa como Ecosac, que es muy grande, tiene 500 piscinas y se necesita tomar decisiones rápidamente, ¿no? Y eso fue lo que nos motivó, como les dije anteriormente, a hacer el trabajo. Entonces, como primer resultado estuvo la tesis del bachiller Álvaro León Caminati, en el cual estudiamos el proceso y propusimos unas cartas iniciales para monitorear la variación del peso de los langostinos. Y otro resultado que tuvimos fue un artículo que ya ha sido publicado en Quality Engineering, que se refiere a una variación a la técnica tradicional de cálculo de los límites de control, irlos adaptando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, estos fueron los 2 resultados preliminares, pero justamente allí nos dimos cuenta que el proceso de crecimiento es mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos y que habían oportunidades para abordar
este problema de distintos ángulos, ¿no? Entonces mis compañeros Ismael Sánchez y Valeria Quevedo nos van a mostrar qué hemos hecho para tratar de monitorear estos procesos, y finalmente Carlos Zacarías nos va a explicar cómo integramos esto a una aplicación. Y lo primero que destaca aquí es la tendencia, sobre todo la fuerte inercia que hay. Eso invalida la utilización de cualquier otro procedimiento estándar. A nosotros lo que nos gustaría es, pues, dado un conjunto de datos como esas trayectorias, pues marcar la zona central como más probable y las zonas más extremas como improbables, y ahí dar la alarma. Pero la inercia en este caso no nos permite hacerlo. Por ejemplo, esta piscina que está aquí, la roja, está en una zona improbable. Sin embargo, su propia inercia hace que siga una evolución, digamos, natural. Cuando los langostinos están por aquí, lo lógico es que sigan eso. Lo raro sería que saltasen aquí a la zona central. Así que no nos sirve este esquema. Igual, aun estando en la zona central, si una piscina empieza a subir, bajar, eso da la alarma. Entonces, lo que hay que hacer son procedimientos que eliminen esa inercia, esa tendencia, de manera que cada punto pueda ser juzgado en sí mismo. Se probaron varias alternativas, esto fue una parte que llevó bastante tiempo. Por ejemplo, una opción que se pensó al principio es, bueno, podemos hacer un modelo para cada piscina, puesto que cada una sigue su propia trayectoria, pero ahí el problema es que nosotros necesitamos un modelo para predecir el futuro. Y el momento en que uno extrapola, aparecen unas bandas de incertidumbre que pueden ser más grandes que la desviación que queremos nosotros detectar. Así que esa idea pues tampoco funcionó. La idea que más nos gustó, que tuvo mejor desempeño, fue monitorear el ratio entre el peso de una semana respecto de la semana anterior. Y es el que está finalmente a día de hoy implementado en la herramienta que va a comentar Carlos. Así que partimos de unos datos de este tipo, muchas trayectorias, que casi son paralelas, a datos de este tipo, donde ven que ya las trayectorias pues, se cruzan, ya hay independencia. Hay cierta tendencia decreciente, pero eso no es problema. Lo importante es que si una piscina está aquí en un punto, donde va a estar la semana siguiente sea totalmente independiente. Y el sitio en el que esté, por el sitio en el que esté, va a ser valorado y juzgado. Lo único que queda ahora también es definir las zonas probables y las zonas improbables. Ahora sí que funcionaría ese esquema. Si de repente uno está aquí y luego ven aquí, pues digamos que ha recuperado esa senda. El problema que surge es que las distribuciones no son normales. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en la semana 2 tiene una asimetría positiva, en la última semana son poco apuntadas, van cambiando a lo largo de las semanas, nunca llega a ser una distribución normal. También probamos ahí varias distribuciones y al final optamos por un método que se llama no paramétrico de kernel, que se adapta a los datos, dados los datos, es como si consiguiésemos un histograma que fuese tan suave que pareciese igual que una función de densidad. Y con eso ya conseguimos encontrar estas bandas de probabilidad de la cobertura que queramos, del 97%, 95% y línea central, de manera que aquí es donde vamos a ir representando los puntos, y cuando se salga fuera ya sí que tenemos la certeza, no de que haya habido algo raro, sino de que ha habido algo suficientemente improbable como para tenerlo en cuenta y ponernos a investigar. Aquí muestro un ejemplo de una piscina, este es ya posteriori, ¿no? Este sería lo que sucedió desde el primer día que se tomó los datos hasta que ya se cosechó. Aquí está representado el indicador. En el eje X tenemos las semanas, en el eje Y tenemos nuestro índice, nuestro ratio, y esta sería la evolución de estos crecimientos relativos durante las diferentes semanas. Al principio pues, se permite que haya mucha aleatoriedad y luego ya se le permite menos. Y entonces aquí salieron dos puntos fuera, que son los que están marcados allá. El primer punto pues, se puede apreciar que creció mucho más de lo que era esperable, con lo cual no hay que dejarlo pasar para repetirlo. O puede que se tomó mal el dato, incluso puede que se tomó mal el dato anterior, de manera que a la semana siguiente pues, pareciese que hubiese algo anómalo. Pero bueno, merece la pena investigarlo. Fíjense que aquí también podría pasar algo parecido, pero ya con tan pocas semanas no es sospechoso que uno observe esa aleatoriedad. Y aquí pasa lo contrario. En una semana creció muchísimo menos
de lo que era esperable para esa semana y por lo tanto es destacable investigarlo. Cuando estén dentro, pues no hacemos nada, bueno, o hacemos otras cosas, que siempre hay mucho trabajo, ¿no? De manera que si tenemos 500 piscinas y 500 números que monitorear, pues esto nos permite pues, concentrarnos en 10 o 12 puntos que se han salido, que probablemente de algunos sí que haya aprendizaje y de otros pues, puedan ser falsas alarmas. Este todavía es un trabajo en proceso, o sea que seguimos investigando, pero ya tenemos un artículo aceptado en el Journal of Advanced Manufacturing Technology, que según el índice de Scopus está en el primer cuartil, o sea que es una revista que tiene influencia en el área, una tesis de posgrado de Marco Sakarski, también todavía estamos terminando otro artículo, y somos optimistas también en dónde pueda llegar, y 3 congresos internacionales, uno que está por venir, que también tendrá su cita en Scopus, y 2 congresos internacionales. Y a continuación, la ingeniera Valeria va a comentar otro aspecto más de investigación estadística. Nosotros seguimos el otro enfoque que sugiere la literatura y es el usar una función biológica, digamos, ¿no? En donde nos indique la función que se relacione o los parámetros que se relacionen con el crecimiento del langostino. Consultando la literatura, una de las funciones que se recomienda para el crecimiento en animales es la función Gompers. Esta función, como vemos aquí, estos parámetros alfa, kappa y gamma ya se relacionan más con la geometría de esta curva, ¿no? Entonces, la aplicación de esta función ha sido muy variante, es decir, se ha usado en pollos, se ha usado en peces, se ha usado en langostinos también, ¿no? Entonces decidimos usar esto. Pero como les decía, esos parámetros están relacionados con la geometría de la función y nosotros queríamos, consultando también la literatura, digamos, relacionarlo más con el crecimiento en sí del langostino, ¿no? Y lo que sugieren es que se use el logaritmo del peso. Ya con eso, ya los parámetros, si nos damos cuenta, los parámetros que usa esta función ya se relacionan ya con el peso mismo o con el comportamiento natural, el crecimiento natural del langostino. Por ejemplo, el parámetro 1 es digamos, la asíntota en tiempo infinito del langostino, el peso, digamos el peso en tiempo infinito del langostino. El parámetro 3 se relaciona con el ratio de crecimiento. Y la diferencia entre el 1 y el 2 es el peso promedio inicial del langostino. Entonces ya hay una mejor interpretación de los parámetros y tenía mucho más sentido seguir por aquí. Entonces modelamos o tratar de modelar primero el comportamiento natural que tiene el langostino de las diversas piscinas. Pero nos quedaba el problema de la dispersión que tiene esas diversas curvas de crecimiento con respecto a ese comportamiento, digamos, medio que tratábamos de modelar con esta función. Entonces, por eso nuestra propuesta era, y aquí nos colaboró con nosotros el doctor Jeff Vining, es usar un modelo de 2 etapas. Entonces, en la primera etapa lo que se modela es el comportamiento natural, la curva media de los langostinos, que esa es la que vemos aquí en la gráfica, la curva en rojo, usando el logaritmo de la función Gompers, pero vemos que hay un error y ese error es muy normal que esté en los modelos de regresión, pero este error no es tan, digamos, no es tan normal, ¿no? Porque ya vemos, ya lo explicó mi compañero, que hay una dispersión entre las curvas de crecimiento, hay una variación de piscina a piscina. Entonces, ese error que está aquí lo teníamos que modelar de otra forma. Y lo hicimos en la segunda etapa del modelo, usamos esos residuos y a su vez los modelamos con una regresión lineal múltiple, en donde incluimos otros factores que también la empresa recolecta, ¿no? Por ejemplo, el promedio de comida de langostino semanal que se le da, la aireación de las piscinas acumulada en una semana, las variables del agua como el pH, el oxígeno, nitritos, nitratos, la temperatura, y ya teníamos nuestro modelo multivariante, ¿no? Que eso trata. A través de estos factores nosotros tratábamos de controlar esas diferencias que había de piscina a piscina. Entonces ahora sí el error ya digamos ya tendría que seguir los supuestos del modelo de regresión. Entonces, en resumen, este modelo de 2 etapas, un poco la primera parte, el log de la función Gompers, modela ese comportamiento natural como que
digamos, modela eso y luego, después de eso, ya nosotros ya empezamos a controlar a través de los otros factores las diferencias que hay de piscina a piscina. Y ya los errores siguen unos supuestos que había que validar también, ¿no? Entonces esto, hago un paréntesis aquí porque a veces muchos de nosotros utilizamos funciones de regresión, pero no nos damos cuenta que al usar funciones de regresión tiene unos supuestos esas funciones, ¿no? Entonces, si esos supuestos no se validan, no se comprueban que se satisfacen, digamos, no podemos confiar mucho en los resultados de las estimaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, una vez que nosotros validamos estos supuestos, ya pudimos utilizarlos, digamos, para aplicarlo a las piscinas, ¿no? La idea un poco es esta, tener una línea central en las cartas de control, unos límites en base a ese modelo que les estaba comentando, una línea central en base al modelo base y los límites en base a ese modelo, a la segunda parte, el segundo componente del modelo, ¿no? Y de esta parte, de esta estrategia que seguimos, que le hemos aplicado recién en el último año, ya hemos tenido un póster en Virginia Tech, 2 ponencias, la vamos a presentar en ENVIS en septiembre de este año y hay 2 artículos, uno que ya está en edición final de los autores, posiblemente le enviemos a finales de mes, y el otro sí está en elaboración. Esperamos enviarlo o terminarlo a fines de año. A continuación ya Carlos Zacarías nos va a contar un poco cómo, digamos, usando esta investigación vamos a desarrollar la aplicación. Todo lo comentado por los ingenieros Susana, Ismael, Valeria, decanta en un software, en un prototipo funcional para poder hacer cartas de control de manera automática. Entonces, toda la elaboración estadística que se ha realizado es necesaria para ingresar esos límites de control a un software y gracias a la toma de datos se puede ver eso, lo que han comentado justamente los ingenieros. Bien, el trabajo realizado, como en todo software, es primero partir de un análisis y los requisitos funcionales los han aportado los investigadores, un levantamiento de información, la ingeniería de requisitos, casos de uso y el modelamiento del negocio o de la problemática. En el diseño pasamos a la elección del software y lenguaje de programación, a la elección y diseño de la arquitectura física y lógica, el diseño de pantallas, la base de datos relacional y como último paso el desarrollo y las pruebas. Para desarrollar el software, en esta parte, disculpen que retroceda, cuando se empezó a realizar el análisis y luego el diseño, se vio que se necesitaban 3 tipos de software, una aplicación móvil, una aplicación web y un middleware que hace la conexión entre ambas. ¿Por qué se necesitaba una aplicación móvil? Una manera, digamos, de llevar esa data, de registrar esa data, era en unas tablets para poder ingresar ahí y la toma de datos se puede hacer eficiente, ¿no? Entonces, aunque también se podrían colocar algunos sensores, pero por el momento, digamos, lo conveniente era hacerlo mediante una tablet. Y es aquí donde sale el primer prototipo de la aplicación móvil. Incluso esta aplicación móvil, cuando se realizó, tiene dos módulos, ¿no? La parte de ingreso de datos, donde el operario elige el sector como primer paso, luego elige la piscina e ingresa los valores, ¿no? En el valor va a elegir el parámetro, ingresa el valor, lo va a guardar y va a tener una previsualización de los datos ingresados. Una vez que termina de ingresar todos los valores, este operario tiene que ir a oficina para poder coger red. Una vez que coge red, tiene que entrar a este módulo de sincronización para exportar los datos. Y esto se vaya a la base de datos central y luego esto decanta en cartas de control. También hay un aplicativo web. El aplicativo web es necesario, en realidad, para poder ingresar, las piscinas, los sectores, los parámetros que se van a evaluar, las fases, los lotes, porque en el proceso de langostinos hay lotes, ¿no? que son comprados, en Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Y esto decanta luego en los reportes que son gráficas de control de manera automática, ¿no? Estas son las gráficas de control y unos reportes en Excel que les sirve a los investigadores para luego analizar esta data.
Dentro del aplicativo web se pueden ver algunas pantallas, cómo se han diseñado, ¿no? Para registrar justamente los valores de las piscinas, para ver justamente también los límites o los valores máximos permitidos, y justamente aquí se ve como que se ingresara un dato, pero en realidad ese dato ha tenido que ser trabajado por los investigadores para saber cuánto es lo que debe ingresarse, qué debe ingresarse en cada semana. Y por último tenemos el middleware, que lo que hace es la conectividad entre el aplicativo móvil y el aplicativo web, ¿no? Para que puedan conversar entre ellos. Este es un poquito la arquitectura física que se empleó. Es una aplicación cliente-servidor, bastante funcional, ha servido para distintas aplicaciones de software y sigue funcionando, así que se aplicó en este proyecto. Y en la arquitectura lógica hemos utilizado el patrón de diseño modelo vista controlador, que me permite a nivel de código ser flexible, organizarlo, reutilizar componentes y facilitar el mantenimiento. Como resultados, se obtuvo una tesis de pregrado ya sustentada por Francisco Donaire, un artículo científico enviado a Chilecom, un prototipo funcional y una patente en proceso de evaluación. Bueno, finalmente voy a intentar resumir los resultados de este proyecto. En total tenemos 7 artículos, uno ya publicado, otro aceptado, 2 enviados y 3 en proceso de envío. Hemos presentado 7 ponencias en congresos internacionales, 2 tesis de pregrado y una de posgrado y una patente en proceso, ¿no? Además, esta investigación nos ha servido para notar que hay muchísimas oportunidades de investigación, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino de mejora de procesos, de automatización, que yo creo que puede tener mucho impacto en la productividad y calidad de ese sector, porque una pequeña mejora se traduce en una cantidad increíble de soles, ¿no? Que finalmente es ganancia para la empresa. Si bien este proyecto fue pensado para toda la industria langostinera, quiero públicamente agradecer a la empresa Ecosac, quien nos proporcionó la data, porque sin data no podíamos hacer nada, y agradecer de manera particular al ingeniero Grover Cedillo aquí presente, que es el ingeniero de producción encargado del control de todas las piscinas, que nos ayudó muchísimo, porque para esto es importante ir entendiendo la distinta data que íbamos obteniendo. O sea, él nos explicaba, no, este punto está fuera porque aquí pasó tal cosa, no, este punto está bien. Entonces fue muy importante su presencia, ¿no? Y bueno, finalmente agradecer públicamente a los fondos de Innovate, porque sin ellos tampoco hubiésemos podido llevar a cabo esta investigación. Bueno, muchas gracias por su presencia y quedamos a disposición para cualquier consulta que tengan sobre el proyecto. Sí, primero felicitar al grupo de investigación por el trabajo realizado. Yo lo que preguntaría un poquito es, ¿qué recomendaciones harían para que esto se pueda de alguna manera mejorar cara a la productividad de la empresa, ¿no? Como decía en algún momento Valeria, pues no solamente es el peso, sino que hay otras variables. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo se podría mejorar y a futuro qué se podría proponer a las empresas? Bueno, efectivamente, son múltiples las variables que la empresa debe monitorear, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ese trabajo conjunto entre la empresa y los investigadores, porque si es que la empresa no llega a entender el valor que tiene esta información y cómo les va a ayudar a mejorar su proceso, simplemente no lo va a implementar, no lo va a utilizar. Entonces, la primera recomendación quizás es tener un diálogo muy estrecho, sobre todo con los usuarios de esta data, ¿no? Y también, por ejemplo, el ingeniero Cedillo aquí presente, él lo tiene clarísimo, que esto le va a servir para mejorar su trabajo, pero a veces la alta dirección no lo tiene tan claro, y ese es otro reto, ¿no? También hacerles entender que esto finalmente se va a traducir en más ingresos para la empresa y mejor calidad para el producto. Yo veo muchas oportunidades de automatización. Que
piscinas tengan diferente comportamiento. De alguna forma se llegó a determinar si estaba relacionado con la fuente de la larva, la ubicación de la poza, el origen del alimento que fue proporcionado. ¿Tuvo alguna relación el comportamiento de cada poza con alguno de estos factores? Esa es la pregunta que sí que me gustaría conocerla a todos. Hay muchos factores que pueden influir, como puede ser la densidad de la langostina, que haya más o menos langostinos en el agua. Y luego otros factores que son los que, digamos, que sería el objetivo de la investigación. Cómo hacer que mi trayectoria, en lugar de ser la que está abajo, es la que está arriba. Pero básicamente, el ingeniero Cedillo no puede buscar más. Pero un factor que importa es la densidad. Bueno, antes que nada, muy buenos días. A ver, un poquito para aclarar ese punto. Definitivamente en esta cuestión de crecimiento siempre es importante poder considerar varios factores, ¿no? Factores físicos, químicos y biológicos. De los biológicos está que dentro de la compra de larvas se compran millones de larvas y cada una en una tanda salen de diferentes tamaños, así como dentro de la familia pueden haber hasta los gemelos, ¿no? Y los gemelos no pueden ser gorditos, no pueden ser flaquitos, pero bueno, tiene ciertas diferencias y por más que sean de la misma camada y hayan nacido el mismo día, la diferencia se va a dar de todas maneras. El otro punto es el alimento, que tiene que ver definitivamente por la composición que tiene y marca una diferencia entre el secreto del físico. Los otros parámetros físico-químicos también afectan. Por decir, en una piscina que tiene nitritos, durante varios días el animal está expuesto a valores por encima de 0.1 ppm, comienza a haber cierta incidencia en crecimiento. Y cuando pasa la semana vamos a notar que esa piscina que estuvo expuesta por más días a nitritos, definitivamente el tamaño va a ser menor. Y el factor de conversión también, o sea, gasta más alimento de lo que uno debería gastar. Digamos, este seguimiento estadístico que se hace, este trabajo que se ha hecho, apoyaría en el semana a semana para tomar decisiones, porque nosotros toda la semana nos reunimos, por decir, para ver qué piscina está desviada y tomar una decisión sobre esa piscina. Si el problema fue físico, químico, biológico, o muchas veces también puede ser un error humano. Digamos, llega una persona, un profesional nuevo, y este profesional creemos que está en la capacidad de llevar bien el cultivo, y sin embargo está actuando de una manera no como se le preparó, porque se le hace una preparación previa y creemos que va a continuar con su protocolo. Sin embargo, cuando lo aplica mal. Entonces, hay que ir chequeando todas estas variables y determinar, irlas descargando para ir mejorando hasta el final de la campaña que se tiene ya un objetivo trazado. Y que muchas veces, por estas cositas pequeñas a veces, porque no las consideramos, marca una diferencia en la ganancia. Campos Lima, ¿alguna intervención? Creo que no lo escuchan, ¿no? Teodoro, ¿alguna pregunta? Claudio se va y ¿alguna pregunta? Buenos días. Felicito a todos los investigadores. Realmente creo que salen muchos temas que a muchos nos gustaría también entender el proceso e implementar. A mí, lógicamente, lo que me interesa saber es, bueno, yo veo aquí este folletito donde indica los resultados. Me interesa saber si realmente se ha aplicado, se ha, digamos, estudiado los resultados o las mejoras sobre un prototipo que mencionan aquí de un control predictivo autoadaptivo de EXAC, que no se ha mencionado, pero imagino que se ha hecho. No sé qué resultados ha habido, se ha implementado o está en proyecto. Sí, esto es una tesis de posgrado también dirigida por Gilberto, de Marcos Acasi, que bueno, nos hubiese gustado que hubiese venir y haberlo contado, pero sí que el prototipo se instaló allí en nuestro laboratorio. Al final se probó con peces, no con langostinos, y sí que funciona a escala pequeña. Habría que ver, bueno, claro, la implementación a más escala, porque hay otro tipo de
adaptadores, no pueden citar, pero sí que funciona. Sí, efectivamente se hizo un modelamiento estadístico prácticamente a partir de los datos y se trató de implementar a través de un modelo no lineal, por eso se utilizó el predictivo no lineal de NFSAC. Entonces, los resultados han sido, digamos, dentro de un prototipo. La idea sería luego tratar de implementarlo ya a mayor escala en una piscina con sensores de oxígeno en distintos puntos, tratar de aplicar también la capacidad de poder usar diversos sensores y poder tener lo que son detección de fallos en la medición, en fin. Hay varias posibilidades que se pueden hacer. Creo que la tesis está dentro de los artículos que han sido enviados al Cinecom y ha sido ya aprobado para su presentación, ha sido bastante satisfactorio. Bien, paso a Campo Lima, había una pregunta de Eduardo. Sí, ¿pueden explicar por favor nuevamente cómo funciona el middleware? El middleware es un programa escrito en lenguaje de programación PHP. Lo que hace es la conectividad entre ambas aplicaciones, la móvil y la web, porque justamente, como explicaba, no hay red en los sectores o en las piscinas, entonces necesitaba siempre tener una capa que esté escuchando y que sea, digamos, el puente entre ambos software, ¿no? Entonces el middleware lo que hace básicamente es conectar a estos dos software. Eso es básicamente. Bien, entonces, otra pregunta. Muchas gracias por la presentación. Felicitaciones.